Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a ver, estábamos la vez pasada, la sesión antes del examen, resolviendo la práctica número 7. No sé si tienen alguna duda, consulta de lo que habíamos hecho. Ya les enseño lo que teníamos. Voy. Estamos con esta práctica. Y en esta práctica, ya les enseño lo que habíamos hecho, fue poquito lo que hicimos, ¿verdad? Hicimos unos pequeños cambios acá para pedir el tipo de cambio. ¿Perdón? ¿Ahí me dijo algo? Bueno, lo que habíamos hecho era precisamente que cuando se abría el archivo, se pidiera el tipo de cambio. En este caso, me parece que era solo de los euros, ¿sí? Y para que eso quedara en una variable de memoria. La variable de memoria es esta, cambio euro, que era una variable pública que la habíamos declarado aquí en el módulo funciones. Obviamente es de tipo currency porque se refiere a una unidad monetaria. Y entonces habíamos dicho que cuando usamos variables públicas, los contenidos de esas variables están disponibles para todas las macros que realicemos en ese archivo, en módulos, en formularios, que bueno, es el tema que vamos a ver hoy, o en cualquier otra parte. Y entonces, que pues el sentido de utilizar ese tipo de variables públicas es eso, que tengamos acceso a esa información, recordando lo que habíamos hablado de que una variable de memoria solo existe durante la ejecución de la macro, el lugar en el que se declara la macro. Entonces, cuando necesitamos que exista por más tiempo y que guarde valores por más tiempo, pues es cuando recurrimos a este tipo de variables públicas. Eso fue lo que habíamos hecho. Solo dar acceso a más gente a la sala. ¿Listo? Entonces, habiendo recordado que eso era lo que habíamos hecho, entonces habíamos quedado aquí, ¿verdad? En el evento open se pide ese monto y ahí hacemos ese tipo de asignación. El ejercicio que sigue entonces es este, donde me dice que vamos a crear una macro de tipo subrutina. Acordémonos que las funciones eran las que devolvían un valor específico. Las subrutinas hacen diversos cálculos, pero no devuelven un único valor. Entonces vamos a hacer una de estas macros para que haga estas cosas que están aquí detalladas. En la columna B, bueno, vamos a recordarlo más bien viéndolo desde acá. Esa macro, ¿sí, José Julián? Profe, perdón, ¿usted al ingresar al documento cuánto le puso el cambio de euro o lo canceló? ¿Qué pasó? ¿Cómo, perdón? Al ingresar al archivo que habíamos programado para que solicite el tipo de cambio al euro, digamos, ¿en cuánto lo Uy, puso usted? Ajá, cuando lo abrí, ay, creo que le puse 700, me parece. ok, Para tenerlo igual, decís. sí, Ok, que me parece que le puse 700 cuando lo abrí hace como media hora. Sí, creo que fue 700. Si no, ahí vemos, hacemos análisis si hay alguna diferencia, ¿ok? Pero entonces acá la idea es que esa subrutina va a venir, va a leer todas las transacciones que tenemos acá y para cada una de las transacciones lo que va a hacer es que en periodo va a asignar, ya teníamos las funciones aquellas, las que habíamos hecho. Entonces aquí en periodo va a asignar el resultado de la función calcular periodo con el parámetro del mes. En zona vamos a asignar el resultado de la función calcular zona con el parámetro de la tienda. En pago realizado vamos a realizar la función, creo que se llamaba calcular monto, con los dos parámetros correspondientes que van a ser el importe de la venta y el descuento. Y el monto en colones va a ser el pago realizado, ¿verdad?
multiplicado por el tipo de cambio que es el que tenemos asociado en esa variable de memoria pública que se llama cambio euro. ¿Ok? Entonces, así es como lo vamos a trabajar. Entonces, vean que eso es lo que vamos a ir haciendo. Todas las funciones que habíamos definido antes tienen un parámetro específico. Lo que tenemos que hacer en estos casos es entender cuáles van a ser los parámetros que nosotros le vamos a dar. ¿Qué era un parámetro? Pues un valor con el que la función va a hacer el procesamiento, va a ejecutar las instrucciones que nosotros le dimos. Cuando habíamos dicho el periodo, habíamos dicho, bueno, si es enero, febrero, marzo, el periodo es 1. Si es mayo, ¿cómo es? Abril, mayo, junio, es 12, así. Entonces, nosotros mandamos como parámetro lo que está acá. Entonces, vamos a trabajar con celdas. En la celda B, para la fila que esté leyendo en ese momento, vamos a poner el resultado de la función con el contenido, el que va a ser el parámetro de lo que hay en la celda A. Y así, en la D vamos a poner la función calcular zona. ¿Con cuál parámetro? Con lo que haya en la columna C, para la misma fila que estamos leyendo. Y así igual en G vamos a realizar la calcular monto con parámetros, lo que hay en la columna E y lo que hay en la columna F. Y cuando hagamos esta, vamos a calcularlo con base en lo que hay en la columna G y eso lo vamos a multiplicar por la variable pública que tenemos ya declarada. Eso es lo que necesitamos hacer ahora en una subrutina. Entonces, si nos venimos a la parte de acá, eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Estas son las funciones, eso está en un módulo. Digamos que como este módulo se llama funciones y lo que voy a crear ahora es una subrutina, pues entonces voy a crear un nuevo módulo para que vean que todos ellos pueden interactuar ahí tranquilos. En insertar un módulo y a este módulo le voy a poner como nombre subrutinas. Solo va a haber una, pero bueno, no importa. Es por el tipo de diferenciación que estoy haciendo entre uno y otro. Y acá es donde voy a venir a escribir. ¿Cómo le puedo poner a esa subrutina, a esa macro? ¿Qué nombre le, si va a hacer todo eso? Ajá. ¿Cómo hizo el módulo? En insertar, módulo. Ok, gracias. Y entonces cuando ya está insertado, en la ventana de propiedades, que si no la tienen disponible, le ponen ver aquí, ventana de propiedades. Aquí es donde se cambia el nombre. Que les había dicho, los módulos solo tienen una propiedad que es el nombre, nada más. Entonces ahí es donde se cambia el nombre y ya les aparecería de esta forma. Chicos, por cierto, acuérdense que para macros tienen que tener como mínimo, así lo más viejo, la versión de Excel 2013. Ya los que tengan la versión Excel 2010 les va a generar problemas, va a haber cosas que no les va a ejecutar y demás. Entonces, los que tengan 2010 o más viejas todavía, o los que estén trabajando en Mac, o los que están trabajando Excel en línea y todo eso, no les van a funcionar las macros. Deberían utilizar entonces el laboratorio virtual. Y hagan, si tienen eso, no se esperen al día del examen para hacer las pruebas y las instalaciones y todo eso, sino que vayan haciéndolo de una vez para que se acostumbren a trabajar en esos laboratorios. ¿Okay? Porque ya el otro día una muchacha tenía un montón de problemas y ya al final nos dimos cuenta de que era que tenía Excel 2010, entonces obviamente no le corrían las macros. Entonces acuérdense de eso, porque la idea es que para el día del examen ya ustedes sepan en qué máquina van a trabajar, si es una virtual o si es la que ustedes tienen, pero que todo les corre de maravilla, ¿ok? Ah, bueno, entonces... Perdón, una pregunta, ¿cómo añadió el otro módulo? En insertar, módulo. Ah, ok, gracias. Profe, también es que a mí no me sale el cambiar el nombre. ¿Cómo logro para cambiar el nombre? Ver, ventana de propiedades. Ok, gracias. Aquí en la ventana de propiedades es donde te pones sobre el nombre y ahí escribes. Ok, ¿qué nombre le ponemos a esta macro? Es una subrutina, así que tenemos que ponerles cláusulas sub. ¿Qué nombre le ponemos? Ya vieron todo lo que vamos a hacer, así que ¿qué nombre le ponemos? Periodo, profe. ¿Por qué periodo? Va a calcular el periodo, va a calcular la zona, va a calcular el monto con descuento y el monto en colones. Periodo, zona, monto, descuento y colores. Así que tenemos un límite máximo de 255 caracteres. Sí, profe, que sacarle provecho.
Ok, digamos que vamos a ver, ¿cómo es que se llama esto? Son producto. Vamos a ponerle procesar ventas o mejor y ya. Ok, algo así. Ahí es donde vamos entonces a trabajar. Así que tenemos ya definido dónde vamos a trabajar, ya está el módulo, ya está el nombre de la macro. Entonces vamos a ir a trabajar con nuestro algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque acuérdense que primero establecemos el algoritmo. Cuando tenemos el algoritmo listo, ya podemos identificar cuáles variables de memoria deberíamos generar. Si eventualmente hay que generar alguna, puede ser que no haya que crear ninguna. Y ya sí que tenemos eso, pues entonces empezamos a codificar cada una de las instrucciones. Entonces vamos a ir a, es que tengo un montón de ventanas abiertas, aquí, esta misma. Entonces aquí ya yo había puesto ese. Habíamos estado trabajando en lenguaje natural. ¿Seguimos en lenguaje natural o lo hago en pseudocódigo? Seguimos con lenguaje natural. Natural, perdón. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Ok, ya les dije, hay que ir a leer la hoja. Ojo aquí. En este caso tenemos la hoja que se llama Ventas 2019 y tenemos una hoja que se llama hoja 1. Esta hoja no tiene nada. Ajá. ¿Cómo hace eso de cambiar pantallas viéndolas todas al mismo tiempo? ¿Viendo qué? Esto así. Alt, Tab. Alta. Oh, gracias. Ok. Entonces, vean que aquí, cuando solo existe una hoja, digamos, solo existía Ventas 2019, la única hoja en la que puede ir a leer celdas es esta. ¿Ok? Cuando existen dos hojas o más hojas, por ejemplo, si yo estoy en esta hoja, esta es la hoja activa porque aquí está el cursor. ¿Ok? Esta va a ser la hoja activa. Siempre donde esté el cursor es la hoja que está activa. Entonces, si yo ejecuto la subrutina o la función, cualquier macro que yo tenga, y no estoy en la hoja correcta, lo que va a hacer es que va a venir aquí, va a buscar y va a ver, y como no hay nada, pues no va a hacer nada. Y entonces a veces uno dice, pero ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué? Y revisa las macros y todo está bien. Y resulta que es porque la hoja que está activa es la hoja equivocada. Entonces, cuando tenemos varias hojas en un archivo de Excel, lo primero que deberíamos decir es cuál es la hoja activa. Entonces, activar la hoja que se llama Ventas 2019. ¿Okay? Esto para no confundirnos. Si nosotros hacemos esto como una práctica, va a ser muy difícil que nos suceda un error de esos. Y les digo, a veces uno pierde un montón de tiempo hasta que uno dice, de ahí es que está leyendo la hoja equivocada. Y todo lo demás estaba bien. Entonces, por eso cuando hay varias hojas, lo primero que le decimos es en cuál hoja es en la que tiene que ir a trabajar. Así que tenemos la hoja. Entonces ya esa instrucción, que ahora les voy a decir cómo se hace, lo que me hace es esto, venir aquí y decir, esta es la hoja activa. Okay, entonces aquí es donde voy a hacer todo. ¿Qué fue, perdón? No era conmigo, ok. Chicos, si no me están hablando a mí, porfa, apagan el micrófono para no estar en esas. Entonces, ahora tenemos que establecer qué es lo que vamos a leer, ¿verdad? Porque no vamos a leer todas las posibles filas que haya en este archivo, sino que aquí visualmente nosotros podemos comprobar que hay que leer de la fila 3, ¿verdad? Hasta aquí vemos que es la fila 134. Entonces, lo que hacemos, así que ya establecimos en cuál hoja vamos a trabajar, es establecer el rango de lectura, que en este caso va a ser filas 3 a la 134. ¿Por qué la 3 y no la 2? Bueno, porque ya habíamos visto, en la 1 está el título, en la 2 están los encabezados. Los encabezados no los vamos a procesar. No queremos aplicarles las funciones ahí. Entonces, la primera fila donde hay valores que nosotros queremos trabajar es la 3. Ese es el rango de lectura. Entonces, así que tenemos ese rango de lectura ya bien establecido, entonces ahora vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que hago?
Para cada fila tengo que venir a calcular el periodo, a calcular la zona, el pago realizado y el monto en colones, ¿verdad? Lo hago primero en la fila 3, así que lo hago en la fila 3, lo hago en la fila 4, después lo hago en la fila 5, etcétera, etcétera, hasta que termine con el rango que yo ya pedí. Entonces, como es lo mismo lo que vamos a hacer, lo único que cambia es la fila, entonces eso significa que es un ciclo. Entonces, vamos a decirle, ¿verdad? Para cada fila del rango, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acá, aquí ya vamos a cambiar esto un poquito y vamos a decirle, ok, 3, 1, voy a hacerlo aquí más bien, voy a hacer así. Entonces, lo primero que hago es asignar, como lo era en la columna B, asignar en la columna B, que es el periodo, el resultado de la función calcular periodo con el parámetro de la columna A. Que es el mes. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que hacer ahí. Esto queda claro por qué es, ¿verdad? Voy a seguir y más bien si tienen duda me dicen. Ahora, así que hago eso, voy a calcular la zona. Entonces aquí vamos a poner el paso 3.2, asignar en la columna D, que es la zona, el resultado de la función calcular zona con el parámetro de la columna C, que es el número de tienda. ¿Ok? Ahora, así que tengo eso, digo, ok, voy a asignar en la columna, déjeme ver la G, sí, en la G, que es el pago realizado, el resultado de la función, creo que es calcular monto, déjeme ver si no estoy equivocada para que no nos vayamos a confundir, sí, calcular monto. Acuérdense, ven, entonces este tiene dos parámetros, el importe y el descuento. Aquí vean que cada uno de los parámetros es el que nosotros habíamos definido en cada una de estas funciones. Entonces aquí decíamos calcular con los parámetros de las columnas E, que es el importe, y F, que es el descuento. Así que calculo el descuento, asignar en la columna H, sí, H. Uy. En la columna H, que es la del monto en colones, algo así, el resultado de multiplicar la columna G, que es el pago realizado, por el tipo de cambio en euros. Está en la variable de memoria, cambio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hago en cada fila, para cada una de las ventas. ¿Ok? Como les dije, empiezo acá. Y cuando ya yo llegue aquí, a esta, ya terminé. Cuando termino, vamos a ver qué dicen las instrucciones. Al finalizar, incluye una instrucción para salvar automáticamente el archivo. Entonces voy a poner la instrucción. Ya esta está fuera del ciclo. Eso solo se hace cuando terminé, no se hace con cada fila. Entonces la voy a poner fuera del ciclo como paso 4. Entonces, salvar el archivo. Y como paso 5, aquí estaba,
desplegar un mensaje al usuario que le indique que se terminaron de procesar las ventas. Entonces, desplegar mensaje al usuario. Esto es lo que tenemos que hacer entonces. Activar la hoja de ventas es utilizar el objeto ventas con un método que ahora les voy a enseñar. Establecer el rango de lectura, ya dijimos las filas 3 a la 134 y aquí dice para cada fila del rango. Como esto lo hago en cada fila del rango, y esto es un ciclo, la fila es la que va cambiando, entonces esta fila debería ser una variable de memoria, que primero vale 3, después va a valer 4, después va a valer 5, hasta que llegue a valer 134, y después de eso pues ya termina el ciclo. Entonces ahí tengo una variable de memoria. Aquí estoy trabajando con celdas, porque vean, yo digo en la columna B el resultado de la función con lo que hay en la columna A. En la D, y etcétera, etcétera. Entonces aquí estoy trabajando con celdas. Acordándonos que las celdas, vamos a ponerlo aquí con recordatorio, es un objeto al que se conoce como range, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer referencia al objeto range. ¿Cómo ponemos el nombre de la celda? Perdón. Pues entonces lo ponemos entre paréntesis y aquí tenemos que ponerlo de esta forma. ¿Se acuerdan? Eso es como recordando cómo era. Voy a quitar estas comillas para que no se me desenreden. Esta es la forma en la que nosotros accedemos a una celda específica. Si queremos acceder al contenido, que es el caso de ahora, lo que vamos a trabajar es con los contenidos de la celda, utilizamos la propiedad value de la celda. Este número es el que va a venir dado por lo que tenemos en la variable fila y para eso era que habíamos hablado de que utilizamos la función trim. ¿Se acuerdan de la función trim? Entonces esto yo lo podría poner de esta forma. El range de A con el trim de fila y para acceder al contenido pues lo hacíamos de esta forma. Entonces esto que tengo aquí, vamos a ponerlo más bien en verde para que se vea, sería el equivalente a esto que tengo aquí. ¿Ok? Cualquier duda me van preguntando, ¿verdad? No se lo callen para que no nos vayamos a enredar. Entonces, estas son las cosas que vamos a trabajar. Entonces, esta fila, ¿qué tipo de dato tiene que tener? ¿Cuál, profe? Fila. Tengo que declararla. Entonces, como tengo que ir a declararla, que la íbamos a declarar aquí en subrutinas, aquí, yo tengo que venir a declararla. Dim fila, ¿qué tipo de dato es? Ay, chicos, no me asusten. Acuérdense que tienen que tener ahí la tablita con los tipos de datos a mano siempre para que no pierdan mucho tiempo en eso. Estas son de las cosas que tienen que empezar a tener así, pero rapidito. Es una fila, la fila es un número entero. No hay fila cero, no hay fila negativa, es un número positivo. En este caso no va a exceder los 255 porque la Byte. fila, exactamente, es un byte, eso. Entonces así, estas y esas cosas tengan, recuerden que todo esto, la idea es que sepan dónde consultar rápidamente, que ya más o menos se lo vayan sabiendo. No tienen que aprendérselo completamente de memoria, pero entonces tener los tipos de datos ahí, ya ir reconociendo para cada cosa cómo lo va haciendo y como les digo, tenerlo ahí a mano para consultar, pero que sean consultas rápidas, tratando de no perder mucho tiempo en estas decisiones, porque si se equivocan les va a ir mal aunque el algoritmo esté bien hecho, si se equivocan en un tipo de datos. Y si pierden mucho tiempo en eso, pues entonces puede ser que no terminen. Entonces, ténganlo todo a mano. Ok, así que tenemos esto. Entonces dijimos, la primera instrucción es la de activar la hoja de ventas. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? Aquí se puede ver, tenemos varias hojas, ¿verdad? Las hojas siempre, el nombre es esto que está aquí entre paréntesis. Y esta es pues un nombre interno que le da Excel, que es como el que mantiene el orden en el que fueron creadas y demás. Para que yo pueda activar una hoja, yo lo que hago es que accedo a la colección de hojas, todas las hojas que haya en el archivo que puedan activarse en este momento, y eso lo hago mediante el objeto worksheets. ¿Okay?
Aquí yo al objeto le digo el nombre de la hoja que voy a activar. Como el nombre es un texto, lo tengo que poner entre comillas. Entonces yo en este caso le pongo ventas 2019. El nombre tiene que estar exactamente igual que como está escrito aquí. Si hay un espacio en blanco entre la S y el 2, aquí tiene que aparecer. Y así que ya yo le estoy diciendo eso, entonces utilizo el método activate. Ojo que aquí es activate, es una orden que le estoy dando, active esa hoja. ¿Ok? Entonces, porque después vamos a utilizar otro que es active, ¿verdad? Y a veces me los confunden. Entonces, en este caso es una orden activate. Esta es la forma en la que me dice la hoja en la que va a trabajar es esta, que es lo primero que vimos en nuestro algoritmo. Segundo, establecer el rango de lectura. Entonces dijimos que vamos a utilizar la fila para decir que vamos a leer desde la 3 hasta la 134 y en la fila vamos a llevar ese orden. Estos dos pasos, si utilizo un for, los puedo hacer en una sola instrucción. Entonces, habíamos visto que en el for yo le digo cuál es la variable que va a ir cambiando, que en este caso es la fila. Le digo cuál es el valor inicial, que en este caso es el 3, y le digo cuál es el valor final, que es 134. El for termina con un next. Recomendación, acuérdense, siempre poner la cláusula de finalización de una vez, para que no se nos olvide ni se nos quede perdido. Después seguimos con el resto de las instrucciones, ¿ok? Entonces, este es nuestro ciclo. Entonces, ahora me dice, ok, voy a asignar en la columna B el resultado de la función calcular periodo con lo que hay en la columna A. Entonces, como les dije antes, para acceder a la celda que hay en la columna B, que ya aquí es una celda porque ya tengo la columna B y con fila tengo el número, ya eso hace el nombre. Entonces yo le digo en la celda de la columna B con la fila que estoy leyendo en este momento, voy a dejar el resultado de la función calcular periodo, que fue el nombre que le había puesto, y abro paréntesis para decir cuál es el parámetro. El parámetro dijimos que es lo que hay en la celda A, entonces ponemos la celda A igual con la fila con la que estoy trabajando y como es el contenido, pues le pongo la propiedad value y ahí ya tengo asignado que a esta celda le voy a asignar el resultado de esta función. Que se acuerdan, en la práctica anterior ya habíamos probado las funciones, ya habíamos visto que sí trabajaban correctamente. Ahora entonces me dice, ok, vamos a hacer algo similar, pero en la columna D con calcular zona y el parámetro va a ser lo que hay en la columna C. Entonces vamos a hacerlo así. Muy parecido. En la D, igual con el trim de fila, obviamente en el contenido voy a dejar el resultado de calcular zona con lo que haya en la columna C. Profe, Ajá. ¿podría explicar de nuevo lo de la celda, digamos, lo de range y trim? El trim, sí, claro. Ok, aquí habíamos dicho, bueno, yo tengo una variable fila que es un número. El nombre de la celda, como lo vemos aquí, es un texto, va entre comillas. Es la concatenación de la columna, que es la letra, con el texto equivalente al número de la fila. Entonces siempre va a ser un texto. Para acceder entonces a una celda, yo tengo que tener un texto que sea el nombre, pero mi variable fila es un número. Entonces yo tengo que convertir ese número en un texto para hacer la concatenación y tener el nombre de la celda. Lo que pasa, no sé si se los había puesto en esta, lo que pasa es esto. Digamos que fila es igual a 5 en un momento dado. Entonces, hay varias formas de convertir un número a un texto. Si yo uso esta, por ejemplo, string de 5, ya me ha pasado, y lo he visto que le ha pasado a otra gente, que lo que hace es que me escribe esto. Algo así. Entonces, tengo estos espacios en blanco aquí y tengo estos espacios en blanco aquí. Si yo trato de hacer una lectura de esto,
me va a generar un error, porque no hay una celda A espacio, 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 5 espacio. Hay una celda A5, pero sin espacios. ¿Ok? Entonces, la función que me elimina todos esos espacios y me lo convierte en un texto string. Entonces, si yo uso el trim, me garantizo que voy a tener el valor así, que es lo que necesito. Eliminando los espacios que haya antes y los espacios que haya después del valor. Entonces, como se los puse aquí, por ejemplo, en este caso, si yo aplicara, aquí tengo estos espacios en blanco y aquí tengo estos espacios en blanco. Si yo le hago un trim a todo esto, me lo deja así. Me respeta los espacios en blanco que haya en medio, pero me quita los que haya a la izquierda o a la derecha del texto. Y eso es lo que necesito para garantizar que cuando voy a leer la celda no me genere un error como estos, porque les digo, ya yo he visto que esto ha pasado cuando utilizo el string o cuando utilizo el convert to string esta también. Por eso es que utilizamos el trim. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. José Julián. Profe, ¿podría explicar un poquito más lento la primera, la de calcular periodo? Pero ya en el Aquí. ajá, ahí, sí. Ok, calcular periodo, pongámosla aquí para que nos quede claro. Esta es calcular periodo, la que nosotros dijimos. Entonces es una función que recibe como parámetro un mes, que es de tipo string, y me devuelve el periodo, ¿verdad? Que va a ser uno de estos, 2019-01, etcétera, etcétera, que también es de tipo string. Entonces, siempre que yo utilice, sea función o sea subrutina, una macro con parámetros, pues siempre que la utilice tengo que enviarle esos valores con los que va a trabajar. En este caso, la primera, ya se me perdió dónde estaba, es esta. En la primera, aquí, yo voy a mandarle calcular periodo con agosto. Aquí voy a mandar calcular periodo con enero. Entonces estoy trabajando con celdas. En la celda B voy a usar la función. ¿Con cuál parámetro? Con lo que haya en la celda de la columna A. Entonces eso es lo que hago acá. Yo llego y le digo en la subrutina, ok, a la celda B, que va a ser esta, utilizo, acuérdense, el punto value porque es la propiedad donde está el contenido de la celda. Entonces, a esta celda le voy a asignar el resultado de la función calcular periodo, que esa es la función que tiene un parámetro que es el mes. ¿Dónde tengo el mes? Aquí, en el contenido de la celda A, de la columna A. ¿Ya queda claro? ¿O no? Sí, Sí. pero me sale en rojo, pero no sé por qué voy a ver. Ah, eso debe ser algún errorcillo, pero ya es sintaxis. ¿Puedes compartir? Voy, profe, deme un momento para ingresar a la sesión, que es que estoy en otra compu viendo la... Ok, tranquilo. ¿Me avisas entonces? Voy a continuar aquí para continuar. Ok, me avisas en cuanto lo tengas ahí disponible. Ok, acá entonces tengo este. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero dijimos que en la columna G, nuevamente, ¿verdad? Vamos a dejar ahora el resultado de calcular monto, que esta calcular monto es la que les dije que tiene dos. Más vean que aquí donde empiezo a escribir, aquí me dice, bueno, calcular monto tiene dos parámetros, el importe de ventas y el descuento, y me dice qué tipo de dato es y qué es el valor que devuelve, qué tipo de dato. Entonces, ¿con cuáles? Vamos a dejar el importe de venta, dijimos que está en la columna E. Y el descuento está en la columna F. Entonces pongo lo que hay en la columna F. ¿Ok? Y así que tengo esto, pasamos a esta, donde en la columna H, aquí no voy a usar una función. Aquí voy a hacer directamente la multiplicación de lo que tengo en la columna G.
por lo que hay en la variable pública, la que tengo que se llama cambio euro. Entonces yo aquí le digo en H lo que haya en G multiplicado por lo que tenga en la variable de memoria. Esto es lo que tiene que hacer. Entonces lo va a hacer con la fila 3, con la 4, con la 5, con la 6, etcétera, etcétera. Llega a la 134, lo hace, incrementa aquí en 135. 135 está fuera de este rango, entonces ya no hace las instrucciones, sale del ciclo y viene con la siguiente instrucción. Que la siguiente instrucción dijimos que es salvar el archivo. El archivo, dijimos que es este objeto que se llama thisWorkbook, porque es este mismo archivo el que estoy salvando. No estoy salvando otro archivo, sino el mismo archivo donde está la macro. Entonces yo pongo thisWorkbook.save. Ya con eso se salva ahí. Y lo último que me decía es el mensaje, donde el mensaje va a decir que ya se terminó de procesar todo. Entonces ponemos messagebox, se ha finalizado el procesamiento. Y esto es todo. ¿Okay? Entonces, las funciones ya las habíamos probado cuando las hicimos en la práctica 6. Lo único que cambiaría sería, digamos, esto, pero ya se le puso el valor, ¿verdad? Cuando se abrió el archivo. Acuérdense, bueno, ahí tendría que recordar qué valor le pusieron cuando lo abrieron. Si le pusieron 0, les va a aparecer todo en 0, pero bueno, no importa, es parte del procesamiento. Esta es la macro que va a hacer todo. Entonces, ahora vamos a ver cómo yo voy a usar esta macro desde la hoja de Excel para que con un clic el usuario, sea quien sea, pueda ejecutar todo eso. Y ahí es donde empezamos a ver la facilidad, porque ustedes me pueden decir, es que se dura mucho haciendo esta macro, es más fácil hacerlo uno solo con una función. Sí, tal vez se pierde más tiempo, pero en este caso son poquitos registros, son solo 132 filas. Si tuviéramos que estar procesando 75,000 filas todos los días, pues es más fácil sacar un día al rato para hacer las funciones y después solo haces un clic y en cuestión de 30 segundos poniéndole mucho ya está todo listo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar esto desde Excel. Entonces me vengo... Verás que, Ajá, sorry por interrumpirla, es que la del tranquila. rango G no me sale. O sea, me sale en rojo y no sé qué es lo que estoy apuntando mal. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, claro, permítame un segundo. O sea, Julián levantó la mano o Oh, ya no, es que no mentira, la voy, veo. suave, profe. Sí, creo que, o sea, creo que no compartí que no era. Bueno, voy a compartir todo mejor. Acá está. Ve, no sé. Ok, ahí es porque acá donde está el range de E con el trim de fila, punto value, pusiste después del value un paréntesis. Ese no va ahí. El paréntesis es el que dice que se terminaron los parámetros. Como aquí tenemos un segundo parámetro, solo va el último. ¿En dónde, profe? En el Ese del paréntesis. No. Después del value. este. Ajá. Porque acuérdate que entre paréntesis van todos los parámetros. Entonces, abrís en calcular monto y terminás el de cierre. Y Ah, todos ok, los sí, ya. parámetros se dividen por coma. Ajá, ahí está. Gracias, profe. Ok. Entonces, vamos. Ah, bueno, profe, ya tengo la Ya, otra ok. ¿Puedes mostrarlo? Sí. Eso es porque no cerraste el paréntesis de los parámetros. En calcular periodo, abrís paréntesis para poner los parámetros, pero no lo estás cerrando al final. Después del value, al puro final. Ah, ok, gracias, profe. Eso es, sí. Ok.
Entonces, vamos otra vez. Dijimos, ¿cómo vamos a utilizar esto? Entonces, nos venimos a la hoja de Excel, que es donde queremos que se pueda ejecutar directamente la macro. No queremos que la gente tenga que entrar al editor de Visual Basic. Entonces, nosotros venimos acá, en programador siempre, este botoncito, esta cajita de herramientas de insertar. Me parece que ya la habíamos usado. No estoy segura. Creo que sí. Sí, sí la habíamos usado. Ah, ya no estoy segura. Bueno. Es que como tengo varios grupos, no sé en cuál vimos qué cosas. Acá, estos controles que están aquí, no vamos a utilizar los ActiveX porque tienen un comportamiento diferente, entonces es un poquito más complicado. Vamos a trabajar con estos que nos permiten hacer muchas cosas. Todos estos controles son cosas que yo puedo incluir dentro de la hoja Excel que tienen programación, son objetos programables. Por el momento vamos a poner el primero, que es un botoncito. Así que lo selecciono, yo me vengo acá, por aquí, por ejemplo. Y entonces, mediante estos botones, yo puedo utilizar cualquier subrutina, no funciones. Las funciones, acuérdense, como les vuelven un valor, se asignan a una celda, a una variable de memoria o algo así. Para ejecutar desde un botón, aquí me va a desplegar todas las subrutinas que yo haya declarado en un módulo. En este caso, la única subrutina que tenemos declarada es esta. Entonces, yo le voy a decir, asígnele esta subrutina al botón que estoy creando, ¿verdad? Aquí la marco y le digo aceptar. Me va a salir este botoncito así. Mientras tenga estos puntitos alrededor, significa que está en modo diseño, no está ejecutando las macros. Entonces yo aquí puedo ponerme por acá para cambiar el nombre y aquí yo le puedo poner procesar ventas. ¿Ok? Y después, ajá. ¿Cómo hizo lo del botón? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? En insertar, este botón de acá. Y así que ya lo tenés ahí, tenés que decirle, está esa crucecita, ¿ves? Muy delgadita. Vos le decís en dónde vas a crear el botón. Ya, Le asignas la gracias. macro y ya con eso, esta la voy a quitar. Entonces, como ya la macro está asignada aquí, eso es lo que sucede. Cuando yo le haga clic, va a ir a ejecutar todo lo que ya está ahí. Y ahí está, todo listo. ¿Ven qué belleza? Profe, ¿podría irse un toquecito a la programación? Claro. ¿Le salió o no le salió? Pero vieron que es muy, muy práctico, porque entonces cuando son cosas que uno hace repetidamente, son un montón de veces tiene que hacer eso y es completamente repetitivo, hacen la macro y después vean que realmente con un clic se hacen todos los cálculos. Entonces vean que sí facilita mucho y disminuye mucho el tiempo de trabajo de uno. Les estoy vendiendo la idea de que programar es bonito, por si no se han dado cuenta. Sí, profe. Profe, a mí Ya no casi, me casi los salió. convenzo, ¿verdad? ¿Perdón? No me salió. Ok. ¿Puedes compartir pantalla para ver? Sí, claro. Ay, no, ahí no era. Es esta. Ya es que no me deja abrirlo. ¿Cómo te dejo abrirlo? Ahí. No sé por qué no me está dejando la grande. Sí. José Julián, ¿vos volviste a levantar la mano o es que se te quedó levantada? No, profe, se me quedó levantada, pero ahora aprovechando, ¿podría volver a explicar lo que le había dicho al compañero? Que por qué utilizamos lo de trim. Ya, déjame terminar con Sahira. ¿Vas a compartir, Sahira? Sí, pero es que, ay, qué raro. Es que estoy intentando como hacer esto más grande, pero no me deja. Ah, no importa, veámoslo ahí. Es que tampoco me Procesar deja editar. ventas. No, no te va. ¿No te deja qué?
no me deja editar, digamos, como para ponerme aquí, para empezar a cambiarlo, no me deja. Si le das aquí en el menú el play, ¿Dónde? digamos, en ejecutar, el menú ejecutar, Ah, no, arriba, tampoco me deja seleccionarlo. Me suena dando. ¿Perdón? ahí ejecutar, ¿sí? Es que no me deja seleccionarlo. F5, Mm, No, sigue igual. déjame ver otra cosa. Dale, a ver si puede ser. Ay, no, ese no. Hay un botoncito, un cuadradito azul, ¿sí? Tampoco te deja. No me deja seleccionar nada. O sea, solo me deja como venirme a esta paginilla de Excel y ahí todo bien. Pero a la hora a la que me vengo acá, ahora sí. Ok. Dale Bueno, entonces el play ahí, más bien el play, el verde. Ajá. Ok, ahí es worksheets. Porque es ok. de todas las hojas, quiero activar la que digo ahí. Ujú. Dale otra vez el play. Calcular periodo. ¿Te pusiste ese nombre? Sí tenés el módulo de funciones, el que habíamos hecho la vez pasada. Creo que sí. ¿No puedes hacerla Algo. grande ahora? Esa. Era Ajá. función. Vos le Periodo de pusiste venta. periodo venta, Sí, era pero ese. igual te faltan las otras funciones, entonces igual te va a generar error. Mm, Sí, ¿por qué no tenés las otras funciones? no sé. Ahora que Esa no es ahora la que- plantilla, porque en la plantilla estaban hechas todas. Sí, pero digamos, esta yo no la hice ahorita. Ya me No, la abrí con esa. no, pero es que la plantilla trae las tres funciones. La plantilla que está en la plataforma trae calcular periodo, calcular zona, calcular montos. Ya están ahí en funciones. Entonces, Si no voy igual, a. sí, ya tal vez mejor la descargas y copias lo que hicimos ahora ahí. Ok, sí. Ok, Melissa. Profe, Vamos verás a ver. que el mío dice que no sirve, que hay como un error en la Dame un momento. sintaxis, Vamos pero primero con no José sé. Julián, que quería que Ok. le explicara otra vez eso. Después, entonces, sigue Melissa, que que no le está funcionando. El monto en colones me sale todo en cero. Eso puede ser cuando entraste, si le diste cero al tipo de cambio, tendrías que salvar, cerrar el archivo y lo volvés a abrir y ya le pones un monto diferente y lo volvés a ejecutar a ver si ahí te sale bien. Porque puede ser eso, que el valor de cambio euro que se pide cuando se abre el archivo, que le hayas puesto cero. Voy a ir a explicarle otra vez esto del trim. Aquí, como les dije antes, el nombre de una celda viene dado por la columna y la fila, ¿verdad? Esta fila que yo estoy usando, la variable mía de memoria, es un valor numérico, en este caso es un byte. Entonces, para hacer esto, yo necesito convertir este byte en un texto, porque el nombre de la celda es un texto, que tiene un símbolo que para nosotros es un número, pero para ella es un texto. Entonces, si yo uso otras formas de convertir un número a un texto, me puede dejar estos espacios en blanco. Digamos, si yo hago el C-string de 5, me podría dejar algo como esto. Y esos espacios en blanco me dirían en la ejecución, en esta partecita que tengo acá, por ejemplo, D con fila, que entonces sería el range, espacio, 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 5, espacio. Y esa celda no existe. Existe la A5, pero no la A espacios 5 espacio. Entonces, la forma que yo tengo de eliminar esos espacios en blanco es mediante el uso de la función trim. La función trim me convierte un número en un texto y me elimina cualquier espacio en blanco que haya antes o que haya después del valor numérico.
y cuando se convierte en un texto. Entonces, con eso, yo garantizo que voy a tener este texto así, que es la forma en la que se entiende el nombre de la celda. ¿Queda claro? ¿José Julián? Sí, profe. Sí, Sí. ya me quedó más claro. Ok. Y, bueno, no, contéstele a las compañeras si quiere, profe. Mejor. Ok. Vamos entonces. Déjame ver si Melissa puso algo, ¿no? Melissa, ¿te funcionó lo que te dije? Ahí me pones en el chat, porfa, para estar revisando. Mariana. Profe, es que no me deja poner el asterisco en lo del cambio de euro. Bueno, me sale como error eso. Asterisco, ¿cuál asterisco? Cuando se multiplica por el cambio de euro en la subrutina. Para la multiplicación. ¿Cómo Ajá. no te deja ponerlo? Cuando pongo el euro me sale error. Bueno, Melissa, que dicha que ya te sirvió, genial. ¿Estás utilizando el teclado numérico? No. Lo puse con Shift y eso. ¿Puedes compartir pantalla para ver? Claro, bueno. Ve acá. Pero es que no estás poniendo el igual. Ah, Tenés que ponerle que a la columna H le estás asignando con el igual lo que hay en G multiplicado por el cambio de euro. ok. Es okay. eso, no es que no te deja, sino que seguro está diciendo, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces es por eso, hacerlo así y si tenés algún problema me avisas. Gracias, profe. Adriana. Profe, ¿cómo yo logro obtener los resultados? Es que ya hice la programación, pero ahora ¿cómo logro hacer los resultados? Le das clic al botón que pusimos en la hoja. Ya lo hiciste, el botón, en la hoja de ventas. Va, voy a compartir. No me sale ningún botoncito. No, es que tenés que crearlo. Dale insertar ahí. El botón, ajá. Ahora tenés que decir dónde lo vas a ubicar, en las celdas. No, en la J, más bien en la J. Ok. Dale otra vez insertar. En la J acá. Sí, por ahí. Ahí pones el botón. Le asignas la macro. En procesar ventas. Ajá. Aceptar, ajá. Ahí puedes escribir mientras esté así. Ahí puedes cambiar el tamaño si quieres también. Y ya cuando... Es error de compilación. Ok, aquí es porque le pusiste 2 O al principio. Worksheets, es con una sola O. Ay. Exacto. Así. Ajá. Ahora dale play otra vez. Acá. Ajá. Ahí está. Ahí igual, como te sale en 0, puede ser que cuando abriste el archivo le pusiste 0 al tipo de cambio. Sí. Sí. Entonces Gracias, por eso profe. lo multiplica todo por 0, pero ya con eso está. Gracias. Listo, vamos a ver quién más. Mariana. No, profe, fue que la dejé levantar. Ok, y a Adriana también voy a bajarle la mano para que no se le acalambre el brazo, dice. Vamos a ver, ¿alguien más? Sí, profe, y yo tengo una preguntita. ¿Por qué es que al final de, digamos, al final de un range siempre hay un punto value? Bueno, no siempre. En estos casos porque lo que queremos es leer el contenido de la celda. Como la celda es un objeto, tiene diferentes propiedades. Entonces, yo tengo, digamos, el value tiene el contenido. Tengo uno que se llama formula local, donde si yo trabajo con una fórmula, la fórmula queda en esa fórmula y el valor queda en el value. Tengo, por ejemplo, el font, cuando quiero cambiar tipos de letra. Tengo el color de fondo. Tengo la altura de
el ancho de la celda, tengo la altura de la celda. Entonces tengo un montón de propiedades de la celda. Entonces yo le digo punto value porque de todas las propiedades que tiene, quiero trabajar con el contenido de la celda. ¿Algo más? Ok. Entonces, Profe, vieras que a mí cuando le doy como el botoncito, ¿verdad? En un monto colones me aparece en cero. Lo cerré, ¿verdad? Y lo volví a abrir, puse 700 y me sigue apareciendo cero. ¿lo No sé volviste qué a será. dar clic? ¿Sí? ¿Le volviste a dar procesar ventas? ¿Sí? Para verlo, entonces. Bueno, un momentito. Vean, o sea, lo cerré, lo volví a abrir y creo que todo está en orden. Porque todo lo demás sí me lo ejecutó, pero esto no. Pero sí le diste clic al botón. Sí, te Sí, desplegó el profe, mensaje y todo. sí, vean, aquí me se ha finalizado el procedimiento. Ok, entonces, Profe, eso es porque al principio le puso valor de cambio 0. no, ella dice que le puso 700. Decirle que no, sí, volverlo a abrir, a ver. Habilitar macros. O vamos a ver entonces la programación. No sé qué habré hecho mal, porque igual, o sea, digamos, si estoy usando el teclado numérico de la laptop. No, no, y ahí sale. Mm, ¿dónde está declarada? Vámonos al módulo funciones. Ahí está public, cambio euro as currency. Ok, entonces vámonos al módulo 1, donde está la subrutina. Dale, hacerle clic ahí en el range de H, pero en la columna, en el panel este como gris que hay a la par. ¿Cuál panel gris, profe? Hay como una columnita gris que parece de adorno a la izquierda. Profe, yo soy medio ciega, Ahí, no, pero con el mouse. Correte a la izquierda, no, izquierda. derecha, izquierda. Ahí, Ajá, donde se convirtió en flecha. Ahí, no, más a la derecha. No, más a la derecha, más pero para cuando acá. está en flecha, ahí, no. Ajá, En el panel gris. Correte un poquito, ahí, eso. Ok, entonces ahora vuélvele a darle clic al botón. a este. No, al botón para ejecutar. O dale play ahí, nada más play. Play. Ujú. Ahora ponete encima del cursor sobre cambio euro. Sobre la variable cambio euro, que está al final del renglón. Aquí, profe. Ahí. Vale 0. El problema es que no la guardó. No está guardando el valor. ¿Por qué no está guardando el valor? No perdamos Y yo tiempo puse, aquí. Mándame el archivo, más bien para revisarlo. ok, se lo mando por correo, profe. Sí, mándamelo por correo y yo lo reviso para ver por qué no le asignó. Porque, o sea, esta macro está bien. El problema es que la variable tiene el valor 0. Entonces, más bien por ahí. O si quieres, vamos un momentito a this workbook. This word. Ajá. Sí, ahí está. Debería estar bien.
Ok, no. Entonces mándamelo y yo lo reviso con calma. Bueno, pues, Zahira. Profe, ¿me llamó? ¿Tenés la mano levantada? Sí, es que se corta cada rato, entonces no sabía si era a mí. Sí, de que igual me sale un problema, pero es de que me dice que calcular un monto, el argumento no es opcional. Eso es que te falta un parámetro. Calcular monto tiene dos parámetros. El importe y En, el descuento. La columna E y la columna F. ¿le puedo enseñar? Sí, claro. Ok, acá está. Entonces, cuando le vengo a decir acá, me ¿Sí? dice, ¿Por qué? O sea, ponete después de donde abrís el paréntesis. Dale detener el cuadrito ese. Está el de play y ¿por qué? está debajo de depuración hay un cuadradito en el menú. Ahí, ¿A no, dónde? más debajo de la palabra depuración, de la D. No, depuración. Acá. Abajo hay un cuadrito, un cuadrado. Dale ahí. Eso lo que hace es detener. Ok. Ujú. Acá entonces, entra en calcular monto, ubica el cursor después de que abriste el parámetro. No, Ahí. no, después de que después del paréntesis. No, de donde abrís el paréntesis. Ay, mira, ¿por qué no te... Ah, pero es que vos no tenés las funciones, no te va a servir. O esta ya es la plantilla. En esta ya tenés todas las funciones. Esta ya la volví a descargar. Ok. Sí, aquí. Entonces, calcular monto tiene dos parámetros, ¿ves? Importe de ventas, que es lo que está en la columna E, pero también tiene el descuento, que es lo que está en la columna F. Lo que te está diciendo es, Ujú. mire, mi función tiene dos parámetros y usted solo me está escribiendo uno. Es obligatorio que escriba los dos. Entonces, tenés que poner ahí el segundo parámetro, que es lo que está en la columna F. ¿Cómo sería? Entonces me perdí. Ahí tenés el range Volver de con el trim de fila punto value, ¿verdad? punto válido. Ajá. Después, coma, Y ahora, ahí, ¿ves? Ahí te ajá. está pidiendo el segundo. Ahora el range de F con el trim de fila punto value. Vuelvo a poner paréntesis. No, porque son los parámetros de la misma función. El Es range, range pero de ahora de F. F. Acuérdense que aquí todos los parámetros con los que nosotros definamos una macro son obligatorios. Yo no puedo usar una macro si no le pongo el parámetro. Y ahora sí cerrás el Y ahí ahora sí ya lo paréntesis. cierro. Ajá. ¿Ok? No, ahora tenés que ejecutar. Ah, bueno. This workbook va pegado, tal como está escrito en el explorador del proyecto. Ok. Entonces lo paro, sigo. Me parece que ya está funcionando. Ajá. Sí, porque ya me tiró los valores. Gracias, profe. Igual te puso monto en colones en cero. ¿Le pusiste cero ahí? ¿Zahira? Yo creo que sí. Ok. Ahí, no, si te pusiste cero no tengo Entonces voy ningún a volver a problema. abrirlo y lo voy a tocar. Lo que me preocupa es como el caso de Elizabeth, que le puso 700 y que no lo Ah, está agarrando. Jorge, ok, ok. Profe, es que a mí me pasa como a la compañera que me sale en cero y le pusiste un poniéndolo valor al con, principio. sí, lo de 700 y hice lo que le explicó a ella, igual me sale cambio euro igual a cero cuando se marca la columna, la fila. ¿Qué versión de Excel están trabajando? No sé, ¿dónde se puede ver eso? profe, creo que el mío es 365. Si no deberían tener problema. Eso tenés que irte, bueno, es que depende de la versión. Ese es el asunto. Ok, profe, voy a ver si la encuentro. Sí.
porque, como les decía, si es muy viejo puede haber problemas ya con el manejo de las macros. Pero si no, igual me lo mandas y yo lo reviso. Ok, está bien, gracias. Sí, para ver qué será. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con lo que son formularios. Los formularios, perdón, voy a guardar acá. Los formularios son como ventanitas que nosotros podemos abrir desde lo que es la hoja de cálculo eventualmente o dentro de otras macros para presentarle información a los usuarios, para que nos pongan datos y demás. Entonces, son objetos también, igual que los que hemos visto. Los formularios tienen sus propias propiedades, tienen sus métodos, tienen sus eventos. Y dentro de los formularios, nosotros lo que hacemos es incluir campos específicos que se llaman controles, que también son objetos, y hay diferentes tipos de controles. Entonces, como los controles son diferentes, hay varios tipos, pues cada tipo de control tiene también sus propiedades específicas, sus métodos y sus eventos. Entonces, tal como habíamos hablado, las propiedades son características. Nosotros podemos cambiar las características desde un modo de diseño, donde nosotros le decimos qué altura quiero que tenga, digamos si es un cuadro de texto. El cuadro de texto es como lo que vimos con el input box, ¿verdad? Una cajita donde el usuario puede escribir valores. Nosotros podemos dejar la altura determinada, podemos ponerle una altura mayor. Igual podemos cambiar el ancho, el tipo de letra, el nombre del objeto, si está habilitado o está deshabilitado. Esa propiedad que se llama enabled nos sirve mucho porque a veces nosotros queremos que los usuarios vean cierta información, pero no queremos que la manipulen, que la cambien. Entonces nosotros podemos tener el objeto ahí, deshabilitarlo para que el usuario no tenga interacción con ellos. Adicionalmente, tienen, bueno, los métodos, ¿verdad? Como ya vimos, digamos, el del archivo, uno de los métodos es salvarse. Entonces le ponemos thisworkbook.save y el archivo se salva. Pues igual, todos estos objetos tienen sus propios métodos y también tienen sus propios eventos, que habíamos dicho que eso es lo que sucede a partir del comportamiento del usuario. Si yo le hago clic, por ejemplo, o si yo le hago doble clic, si yo presiono una tecla, si yo, lo que sea que yo haga, los objetos van a ejecutar esos eventos a partir de lo que yo haga como usuario. Entonces, hoy vamos a ver cómo se trabajan ese tipo de elementos. Voy a explicarles. Ay, no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya les comparto pantalla. Acuérdense que, bueno, en la sesión está la presentación que se llama diseño y uso de formularios. Ahí pueden ver algunos detalles de propiedades, de métodos y de eventos. Vamos a trabajarlo aquí directamente. Eso de formularios no se parece como a Access, ¿no? ¿Cómo a qué? A la aplicación de Office se llama Access. No sé cuál es. Es como de hacer formularios. Access. Bueno, no. Los formularios son objetos parecidos, sí. Lo que pasa es que Access es una base de datos. Entonces trabaja con datos de una base de datos. Aquí trabajamos con información de una hoja de Excel. Pero el formulario en sí, sí es lo mismo. Es un objeto que tiene todos los controles y que interactuamos con ellos y que es como una interfaz, en este caso, entre la hoja de Excel y el usuario final. Pero sí, sí, sí. Entonces, aquí, este es el... Perdón. Ajá. Para este ya descargamos la siguiente práctica. Sí, la 8. Ajá. La práctica 8, instrucciones y la plantilla básica. Esto es lo que tenemos en esa hoja, en la plantilla de esta práctica. Es un archivo que tiene una única hoja que se llama pizzas. Ahí si tienen hambre me disculpan, pero bueno. Aquí tenemos entonces sabores de pizzas en la columna A. En la columna B tenemos los ingredientes para cada una de ellas y en la columna C tenemos lo que es el precio regular de esa pizza. ¿Ok? Entonces es información bastante sencilla. Vamos a irnos a programador. Vamos a entrar al Visual Basic y acá vemos el detalle, donde este detalle, vean que me dice que solo existe esa hoja y tenemos obviamente el objeto que es el archivo
No hay absolutamente nada más. Esto es un archivo XLSX, es decir, no tiene ninguna macro. Acuérdense que cuando observamos con macros, pues entonces el archivo va a tener el formato XLSN. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden que hagamos por acá, por las instrucciones, de ver dónde están. Listo. Entonces me dicen que vamos a ir. Ajá. Me dice Excel 365. No, en Excel 365 sí, no deberías tener problemas. Ok, entonces Pero se lo voy a enviar no por estás estos. trabajando en línea, ¿verdad? Lo tienes en la máquina. No, en mi compu. Sí, no. Entonces mejor me mandan el archivo para revisar por qué no les está guardando ese valor. Ok, gracias. ¿Okay? Vamos a insertar entonces el formulario y para eso aquí dentro de lo que es el mismo editor de Visual Basic, vamos a irnos a insertar, pero esta vez en vez de insertar el módulo vamos a insertar donde dice User Form. ¿Okay? Eso es un formulario. Entonces vean que es esta ventanita que ahora pues se ve toda simple. Si yo la ejecuto, yo la tengo aquí marcada y la ejecuto con play, esto es lo que sale. Esto es un formulario. El formulario solito no tiene nada. No presenta información, no recibe información. Por eso es necesario utilizar los controles. ¿Qué los controles cuáles son? Bueno, estos son todos los tipos de controles, los que tengo aquí en esta ventanita que se llama cuadro de herramientas. Si ustedes ven acá. Perdón, ¿dónde sacó el cuadro? En herramientas. ¿El cuadro de herramientas lo sacó en herramientas? No, el cuadro de herramientas está en ver. Ajá. Cuadro de herramientas. Ah, ok. Gracias. Ahí tiene que salirles, ¿ok? Usualmente se despliega apenas uno despliega un formulario, pero bueno, por si lo tienen escondido, en ver, cuadro de herramientas. Entonces, estos, bueno, cuando está la flechita es simplemente esto, ¿verdad? Que es para marcar, para seleccionar cosas, no hace nada. Conforme yo me muevo por cada uno de los controles, con solo poner el cursor encima, vean que me despliega una etiqueta que me dice qué tipo de control es. Como les decía antes, cada uno de estos controles tiene propiedades, métodos y eventos diferentes y obviamente su comportamiento cambia. Tengo que estar muy seguro de qué es lo que voy a hacer para establecer cuál de los controles voy a utilizar. Hoy vamos a ver solo unos de ellos, después vamos a ir viendo otros. Entonces, de este cuadro de herramientas es de donde yo escojo elementos para poner aquí en el formulario para poder interactuar con mis usuarios. Este es el formulario, como les dije, solito no es nada. Aquí, como lo tengo seleccionado, vean estos puntos que están alrededor, implican que está seleccionado. Entonces, aquí en la ventana de propiedades, tengo las propiedades que pertenecen a un objeto de tipo formulario. En este caso, lo que me dicen es que le voy a cambiar el nombre por precios FRM. Entonces, yo me vengo aquí. Siempre el nombre va a ser la primera propiedad que yo encuentre en la ventana de propiedades. Aquí le voy a poner precios FRM. Ese FRM yo se lo pongo porque es un formulario. Cuando tengo un cuadro de texto, yo le pongo TXT. Cuando tengo un botón de opción, le pongo OPC. Algo así para que con el propio nombre yo recuerde en todo momento qué tipo de objeto es. Profe, vieras que no me sale, o sea, sí me sale cuadro de herramientas, pero no puedo, digamos, tocarlo, ¿no? ¿Cómo no puedes tocarlo? Voy a enseñarlo. Ok. Pero es que no has insertado el formulario. Por eso les dije, se despliega cuando inserto el formulario. User Form. Ahí está. Cuadro de herramientas abajo. No, ya de por sí ya está. Bueno, ahora lo escondiste más bien. Porque ya estaba desplegado. Dale otra vez, ver cuadro de herramientas. Ahí está. Así es, profe. Sí, sí. Por eso les dije, se despliega automáticamente cuando tengo un formulario ahí abierto. Vamos de nuevo acá.
Entonces aquí ya le cambié el nombre. Vean que en esta parte, en el explorador de proyectos, ya yo tengo los formularios y ahí está ya el nombre que yo le puse. ¿Okay? Entonces ahora me dice guarde el archivo en formato habilitado para macros. Entonces voy a ir a salvar el archivo en formato habilitado para macros. Aquí para así guardar el archivo, le voy a dar que no. Lo voy a guardar de una vez en el grupo de nosotros, que es el 11, trabajo en clase, y acá. Y acuérdense que aquí le ponemos libro de Excel habilitado para macros y ahí le damos guardar. Entonces ya aquí lo tengo. Vean que aquí ya se ve que es XLSM. Ya tiene las macros ahí guardadas. Entonces ahora lo que me dicen las instrucciones es que vamos a cambiar las propiedades del formulario. Como les decía, cuando estamos en este punto no se está ejecutando el formulario. Yo solo lo estoy diseñando. Entonces, esta es la fase de diseño. En la fase de diseño tengo aquí la ventana de propiedades donde yo puedo venir a cambiarlas. Las propiedades también las puedo cambiar durante la ejecución, ¿verdad? Accediendo ya al nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad y le pongo el valor que quiero. Pero en este momento pues voy a asignárselo aquí de esta forma. Entonces me dicen primero, el color de fondo va a ser verde claro y va a ser este código que está aquí. Entonces yo lo voy a copiar. Yo lo que hago es que entonces tengo acá las propiedades, si tengo esta ventana seleccionada, perdón, esta pestaña, la alfabética, van a estar ordenadas alfabéticamente. Para mí es más fácil tenerlo así, pero bueno, también está por categorías. Entonces aquí dice por apariencia, por comportamiento, por desplazamiento, por fuente, imagen, posición, y así para cada objeto van a ir cambiando. Entonces yo lo tengo por alfabeto. El color de fondo, entonces es el back color. Yo me posiciono acá y puedo seleccionar de aquí los colores del sistema, que son estos mismos tonos del Office, o puedo venirme también a la paleta y escoger aquí un color de los que están acá. Si ya tengo el código, como es el caso que yo lo copié de allá, yo lo puedo venir acá y le pongo control V y entonces ya ahí cambió el color. Cualquiera de las opciones. Ahora me dice que el color de la línea de borde, border color, va a ser este que es un verde oscuro. Entonces igual yo aquí lo voy a copiar y lo que hago es que busco la propiedad que es esta border color y aquí le vuelvo a poner ese valor o como les digo, o lo van a escoger a los colores que hay ahí disponibles. Ahora me dice, vamos a trabajar con el border style y le vamos a poner este valor. Border style single. Entonces los formularios por defecto, vean que es este border style, vienen sin una línea de borde. Las únicas opciones son sin la línea o con una línea. Entonces, bueno, aquí voy a escoger una línea. Entonces, vean que ya con solo esos cambios, si yo lo ejecuto aquí con el play, ya se ve el fondo, ya se ve la linecita y demás. Pues todavía no es mucho el cambio, pero ahí vamos ya haciendo cambios poco a poco. Ahora me dice que el caption va a ser este consulta de precios. Entonces, vamos a aclarar aquí una cosita. Vean que en este caso aquí tengo el nombre, ¿verdad? Que al inicio era user form 1 y aquí tengo el caption. El nombre es el que tiene la restricción de que no puede tener espacios en blanco en medio, que no se pueden usar ciertos caracteres y demás. El caption es este título que aparece aquí arriba. Entonces yo ahí sí puedo poner lo que yo quiera, puedo usar los espacios en blanco y demás. Entonces aquí yo le pongo consulta de precios y ya aquí cambia ese título que va a aparecer en la ventana. Después me dice el height, la propiedad height, que es altura, le voy a poner un valor de 315. Entonces igual yo podría moverlo así, ¿verdad? Yo puedo venirme acá, yo puedo mover esto aquí, la forma en la que yo quiera trabajar. Eventualmente, si no tengo un número exacto, yo puedo también moverlo. Aquí estos son ventanas, es el manejo de ventanas que tiene Windows. Entonces puedo hacerlo así, como les digo, si no necesito un número exacto, o puedo venir aquí a height, aquí la busco y le pongo 315. Y en el caso del ancho, width, voy a ponerle 380. Entonces me vengo acá, que está al fondo, ¿verdad? Acuérdense que está en orden alfabético aquí donde yo lo tengo, 380.
Esa es la ventana que voy a trabajar en este momento. Creo que no había nada más ahí. No. Ahora, lo que vamos a hacer es que le vamos a incluir controles para que se visualice de esta forma. Entonces, ahí vamos a ir incluyéndolos y yo les voy explicando qué hace cada uno de ellos. Esta es la tabla donde me dice qué es lo que tengo que ir poniendo. Primero vamos a incluir un marco y le vamos a poner este nombre, marco principal. ¿Okay? Entonces nos vamos a venir acá. Como les dije, aquí cada una de ellas me dice qué tipo de control es. Entonces este que está aquí, el que tiene la X y la Y, es un marco. Le hago clic y vengo y lo pongo acá. Ahí en realidad no importa porque después lo vamos a depurar un poquito. En este caso, ¿Cuál fue? ¿perdón? ¿A cuál botoncito le dio clic? Al que Aquí tiene la hay. X y la Y. Pónganse, vean ahí, pónganse encima y ahí les aparecen las etiquetas. Mientras se acostumbran a los iconos de cada uno de los objetos, pues con eso se ayudan porque hay algunos que se parecen, pero se comportan diferente. Entonces, para que siempre pongan el que es el correcto, el que se espera. Este marco, la idea es que se parezca a esto que está aquí. En este caso, vean que este no tiene ningún título acá, ¿verdad? En el marco. Entonces, vamos a quitárselo del caption. ¿Sí, José Julián? Profe, perdón, es que como que le di una vez, pero volví a tocar y ahora tengo como 3 cuadros. Sí, porque la otra forma es que yo haga aquí y yo solo le ponga así. Cada clic que yo haga, lo va a hacer. Entonces, lo marcas y le das delete. ¿Cómo lo hizo, profe? Lo marcas Ajá. y le das delete. Como para borrar, no me borra. Profe, No te lo borra. Como cortar. Bueno, suprimir, sí, o delete, o alguno de esos. Si no, lo marcas, le das el botón derecho y le das quitar. Quitar. Qué raro, me siguen saliendo. Clic derecho, quitar. Seguro pusiste un montón. Creo que sí, pero digamos, el número 2 sigue siendo número 2. Al final solo tenés que dejar uno. Sí, pero ya he tocado tantas veces, tengo como 10. Sí, anda quitándolos. Ahí los vas quitando y que te quede solo uno. Ajá. A mí, digamos, yo toco el marco y no me sale. ¿Cómo tocas el marco y no te sale? O sea, en el cuadro de herramientas toco lo que usted me dijo, que tocara el XY Ajá. y no me sale. No, aquí Cuadrito. tenés que venir al formulario y aquí tenés que darle clic. Ah, ya. Sí, claro. Si no, solo lo seleccionaste, pero no dijiste dónde lo vas a ubicar. ¿Okay? Ya, pero... Ok. Entonces, este marco, como les dije, le quitamos el caption. Aquí el caption puede estar vacío. El nombre no. Entonces, el nombre, en este caso, es frame 1. Le vamos a poner el que decía ahí, marco principal. Ahí. Recordando que no puede haber, por ser un nombre, no puede haber espacios en blanco y negro. Entonces, lo pongo así pegadito. Ahora me dice, la propiedad left y la propiedad top. Left, en este caso, este marco, la propiedad left me dice la posición a la izquierda donde va a empezar este control con respecto al objeto que lo contiene. En este caso, el marco está directamente en el formulario. Entonces, el left, ¿cuánto era? Left 18 va a significar que son 18 puntos desde el margen izquierdo del formulario hasta donde empieza este marco. Igual cuando hablo de top, sería desde la parte superior del formulario hasta donde empieza el marco. Así, si yo tuviera un objeto dentro del marco, entonces el left se va a referir al marco, porque es el objeto que lo contiene. Y así sucesivamente a cada uno de ellos. Entonces aquí dijimos que va a ser left 18, entonces aquí lo busco, left es 18. Y el top dijimos que va a ser el 84. Entonces ponemos aquí top 84. Y ahí está. Adicionalmente me dice que la altura, el height, va a ser de 156. Entonces yo aquí vengo, height,
5, 6. Y que el ancho, width, va a ser 336. Entonces aquí vengo y lo cambio, 336. Ese es el marco que me están solicitando, ¿ok? Es esto que vemos acá. Entonces vean, si yo lo ejecuto, eso es lo que se ve. El marco por sí solo no me da nada. También, igual que el formulario, depende de los controles que tenga dentro. Pero me ayuda a organizar información, visualmente a veces se ve más bonito que si dejo solo la ventana solita. Ahora, vamos a poner las etiquetas. Las etiquetas son este tipo de control, como esto que está aquí. Es un texto que yo estoy poniendo ahí, nada más. Es completamente informativo. Entonces, aquí tengo en este caso 1, 2, la de consulta de precios y estas 3, sabor de pizza, ingredientes y tipo de precio. Estas 2 están fuera del marco, estas 3 están dentro del marco. Entonces, vamos a ir a ver. La primera se va a llamar título y en el caption vamos a poner pizzería Il Campidoglio. Entonces, vamos a venir acá. Esta A grande es la que me representa la etiqueta. Entonces, la voy a poner por acá. Se va a llamar título, entonces le cambio la propiedad name. En el caption voy a ponerle pizzería Il Campidoglio. ¿Ok? Ahí lo tengo. Obviamente todavía no está igual al de la imagen. Ahí vamos a seguir cambiándole las propiedades. Ahora me dice entonces, el color for color es el color de las letras. Le vamos a poner este valor que es un verde oscuro. Entonces nos vamos a ir al for color de la etiqueta y aquí cambiamos ese valor. Adicionalmente vamos a ir a cambiar el tipo de letra. Le vamos a poner Bookman Old Style en negrita tamaño 22. Entonces vamos a buscar la propiedad font, ¿verdad? Para esta etiqueta. Y aquí la vemos. Aquí solo dice Tahoma, pero donde yo me pongo sobre este valor, aparece este cuadrito a la derecha con 3 puntos. En ese cuadrito yo le hago clic y entonces se me abre la ventana donde puedo escoger los tipos de letra. Entonces ahí pongo Bookman Old Style. Dijimos que en negrita, dijimos que en tamaño 22. Le damos a aceptar, pues obviamente como aquí está muy chiquitita la etiqueta no se ve bien, pero entonces vamos a extenderla un poco. Ahí está, pizzería Il Campidoglio. Vamos a cambiarle también un poquito acá. La vamos a centrar un poquito más. Ahí. Como ahí, más o menos. ¿Ok? Y esa es la primera etiqueta. Ahora vamos a poner otra etiqueta, que es esta que se llama subtítulo, que va a tener el caption consulta de precios. Entonces volvemos a incluir otra etiqueta aquí abajo, que se va a llamar subtítulo, es el nombre. Y el caption consulta de precios. En este caso el color va a ser un rojo maduro. Es este que tenemos aquí, es oscurito. Es el for color. Y la letra también va a ser Bookman Old Style, pero en tamaño 16. Entonces vamos a cambiar la letra. Bookman Old Style 16 y le damos a aceptar. Igual extendemos un poquito para que se despliegue todo el contenido. Y más o menos por ahí. Entonces ya va cambiando la forma en la que se visualiza esta ventanita. Vean que con esto eventualmente se puede perder mucho tiempo. Para efectos nuestros, digamos, yo no voy a ponerlos en un examen a que hagan todo esto porque se pierde muchísimo tiempo con todos esos detalles. Para efecto mío, la evaluación de cómo trabaja en toda esta interfaz y demás
va a estar en lo que ustedes desarrollen para el proyecto, que ahí ya tienen más tiempo de hacer ajustes, de hacerlo bien bonito y demás. Por ejemplo, aquí tienen este, que es una imagen, entonces ustedes pueden poner un control de estos y poner alguna imagen y con eso pueden personalizar un poquito la herramienta y demás. Solo tengan cuidado, mucho cuidado con el uso de los colores para que quede bonito, pero que más bien no sea cansado, que no tenga mucha mezcla de colores fuertes y demás. Vamos a ver, ahora tenemos estas 3 etiquetas que son las que están aquí dentro del marco. Entonces vamos a ir a poner 3 etiquetas dentro del marco. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner otra por aquí. Y vamos a poner otra por aquí, más o menos. Más o menos. En esta primera dice que se va a llamar etiqueta 1 y el caption va a ser sabor de pizza. Entonces aquí le pongo etiqueta 1 y el caption es sabor de pizza. Me dice que va a estar a la izquierda a 18. Entonces esto era lo que les decía. En este caso va a ser 18 con respecto al borde del marco, que es el objeto que lo contiene. Entonces el left aquí de 18 va a ser ese. Y el top también va a estar en 18, me parece aquí, sí. Entonces igual el top va a ser con respecto al borde del marco. Ahí está. ¿Okay? Ahora, aquí vamos a hacer una cosita para que vean cómo se hace. Ojo que la etiqueta 2 y la etiqueta 3 también tienen la propiedad left en 18. Cuando yo tengo varios objetos a los que les voy a poner el mismo valor a la misma propiedad, entonces yo puedo hacerlo así. Yo puedo seleccionar los objetos, en este caso serían la etiqueta 3 y la etiqueta 2, y entonces vengo y aquí les pongo a los dos en left 18. Entonces, cuando es así, ojo, a la misma propiedad le voy a poner el mismo valor, puedo seleccionarlos y es mucho más fácil. Uy, perdón. Esto que pasó es que le di doble clic sin querer, entonces cada vez que yo hago doble clic sobre un formulario, se va a desplegar el código de programación del objeto que estaba seleccionado. Ok, esta se va a llamar etiqueta 2 y va a tener el caption ingredientes. Entonces aquí le pongo etiqueta 2 con el caption ingredientes. Y me parece que me falta la de top, que está en el top de 58. Entonces buscamos aquí el top y le ponemos 58. Y esta otra se llama etiqueta 3 y tiene el tipo de precio. Entonces aquí le ponemos etiqueta 3. Y esa está con un top de 125. Ahí está. Ahora vean, vamos a tener otro objeto que es un cuadro combinado. Y ese cuadro combinado le vamos a poner el nombre pizza CMB. Que para efecto de que lo veamos, ay, perdón, aquí era este. Esto que tenemos acá es el cuadro combinado, que es como un cuadro de texto con una lista desplegable. Esto es un cuadro de texto que es parecido a lo que estábamos utilizando con el input box, donde el usuario escribe valores. Y estos que tenemos de acá son botones de opción. Por último, por acá vamos a tener un botón que es como cualquier botón donde le damos a aceptar, ok, y todo eso. Entonces, este es el cuadro combinado, así que lo vamos a ubicar por ahí. Me pongo acá, el cuadro combinado es este. Tengan cuidado porque hay uno muy parecido, pero es un cuadro de lista. Como les digo, son parecidos, no son iguales. Tienen comportamientos diferentes, métodos diferentes. Entonces, en este caso es el cuadro combinado, y lo vamos a poner por aquí. Va a llamar pizza CMB, decía ahí, entonces vamos a cambiarle el nombre. Ahí
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y este va a estar con el left en 96. Vamos a ponerlo por aquí, left, 96. Miren qué pulso ahí estaba. El top en 15. Y vamos a trabajar, bueno, el ancho, el width en 165. Y ya les explico la otra. Y por aquí me hablan de esta propiedad que se llama row source. El row source lo que me permite es que yo establezca desde valores que tengo en una hoja Excel cuáles son los valores que se van a desplegar en ese cuadro combinado. Entonces, en este caso, como lo que yo quiero, voy a desplegar son los valores de las pizzas, entonces yo lo que quiero es que venga a esta hoja y me despliegue estos valores que tengo aquí. Es decir, en la hoja pizzas, quiero que me despliegue lo que haya en las celdas de la A3 a la A21. Entonces, cuando yo tengo el cuadro combinado, puedo hacer ese enlace directo. La forma en la que yo pongo valores en un cuadro combinado es mediante programación, que después les voy a enseñar cómo se hace, o estableciendo directamente a cuáles celdas son las que va a desplegar en esa lista. El asunto acá que tienen que tener claro es que tengo que escoger cuál de las dos voy a usar. No puedo usar las dos. O uso el row source o uso la programación. Pero si trato de utilizar las dos, me va a generar un error durante la ejecución de la macro. Entonces, ¿cuándo me sirve el row source? Cuando son valores que no cambian con frecuencia. Por ejemplo, si yo digo la lista de cursos de la carrera, eso no cambia con frecuencia, o sea, eso irá a cambiar cuando se haga una renovación de toda la malla curricular, que quién sabe cada cuánto pasa, cada 4 o 5 años. Entonces, son valores que son bastante estáticos. Si yo más bien les digo, los estudiantes que matriculan un curso específico, eso cambia todos los semestres. Entonces, cuando algo cambia con mucha frecuencia, es mejor hacer la asignación de valores por programación. Cuando es algo que se mantiene bastante estático, pues entonces es más fácil hacerlo con el row source. Entonces lo vamos a hacer utilizando el row source ahora. Esto es lo que necesitamos hacer. Entonces yo vengo a la propiedad del cuadro combinado, la busco, ¿verdad? La que se llama row source. Aquí está. Y entonces yo escribo primero el nombre de la hoja donde están las celdas, que se llama pizzas en este caso. Después, cuando termino de escribir el nombre sin dejar espacios en blanco, pongo el signo de admiración, el de cierre. Eso lo que me dice es, aquí termino el nombre de la hoja y ahora voy a poner el rango de celdas. Y después pongo el rango de celdas sin espacios, desde la celda A3 hasta la celda A21. Eso es lo que me va a desplegar ahí. Y es una propiedad. Entonces, si yo ejecuto en este momento esto, aquí tengo todas esas pizzas ya automáticamente asignadas como un valor. Entonces, de aquí yo puedo escoger valores para lo que sea que vaya a hacer después. Eso es lo que me hace el row source, ¿ok? Vamos al banco. Adicionalmente, el cuadro combinado, ya tengo todo. Tengo el cuadro de texto de los ingredientes. Entonces, el cuadro de texto es este que está aquí con una AB en minúscula. Entonces, yo voy a venir y lo voy a ubicar por acá más o menos. Se va a llamar ingredientes TXT. Y entonces aquí me dice, ok, la izquierda va a estar en 96. Ahí está en 96. El top en 55. Entonces busco el top. Después me dice que la altura va a estar en 45.
Entonces voy a buscar el height. Acá le voy a poner 45. El ancho en 222. Busco width. Y vean que aquí tengo estos otros valores. Tengo un multiline que me dice que lo voy a poner en true. Esto es lo que sucede. Cuando yo tengo un cuadro de texto, este es el ancho, ¿verdad? En este caso son 222. Entonces, el usuario o yo puedo escribir valores ahí por programación como sea. Si el texto que yo voy a escribir tiene más caracteres que el ancho que tiene el cuadro de texto, entonces lo que me hace es que empiece a escribir aquí, aquí, aquí y sigue escribiendo por debajo, por decirlo así. Entonces, el resto del contenido no se puede visualizar. Entonces, cuando por defecto este tipo de controles tienen esta opción multiline en falso, vean que aquí está. Es un valor booleano. Si yo la cambio a verdadero, lo que hace es que cuando el texto ya llega aquí al final, si todavía hay letras que escribir o valores, entonces cambia de línea y sigue en la segunda línea. Si llega al final, cambia y sigue en la tercera línea y así va cambiando. Entonces eso me permite visualizar bastante. Entonces por eso la pongo en este caso en true. Y lo otro que me dice ahí es que voy a poner las dos barras de desplazamiento, que esas son pues con las que nos desplazamos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, igual las barras de desplazamiento por defecto están en que no van a ser desplegadas. Si yo me vengo a la propiedad, tengo la opción de no desplegar ninguna, solo la horizontal, solo la vertical o ambas. En este caso me están diciendo que escoja ambas, que es el valor número 3. No las voy a ver aquí y durante la ejecución solo se van a ver cuando sea necesario, porque el texto es mucho más grande que la cantidad de líneas y el ancho del control de lo que hay ahí. ¿Okay? Entonces, solo en esos casos van a ser desplegadas. Por cierto que acá también el cuadro de texto, se me olvidó decirles, tiene el password char. Entonces, con el password char, yo lo que hago es que pongo un carácter que es el que va a enmascarar los valores que escriba el usuario. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, el ampersand, entonces, donde yo ejecute esto, yo puedo escribir lo que yo quiera, pero solo me va a salir el ampersand. El más famoso es que ponemos el asterisco para los passwords. Entonces, es tratar de hacer eso mismo. Que si yo pongo un carácter ahí, no se pueda visualizar el valor real de lo que estoy escribiendo, sino que solo se ve uno de esos. En este caso lo voy a quitar porque no era lo que queríamos poner, pero es para que sepan que ahí existe cuando necesitamos hacerlo de esa forma. Después tenemos estos dos botones de opción. Uno se va a llamar OPC regular y otro se va a llamar OPC promoción. Vamos a ir a incluirlos. Entonces, los botones de opción son estos circulitos que vemos ahí. Yo voy a poner uno aquí y voy a poner otro por aquí. ¿Ok? Uno se va a llamar OPC regular. Y el otro se va a llamar OPC promoción. Aquí, recomendación también, no utilicen tildes ni ñes cuando estamos poniendo nombres, porque como creo que les he mencionado, cuando cambiamos de computadoras a veces no interpreta bien. Entonces, si es en un texto, no hay problema, pues se ven los caracteres raros, pero no hay problema. Pero si es en un nombre, ya se convierten en caracteres especiales que no deben ser utilizados en nombres de objetos y entonces por ahí empezamos a tener algunos problemas. Entonces, mi recomendación es que no los utilicen. En este caso, los dos van a tener un top de 120. Van a estar alineados en la parte de arriba, entonces, ahí no, estos no. Estos dos. Y vamos a ponerle aquí top de 120. En este caso, este primero va a estar con el left de 96. Vamos a ver dónde está, left 96. Y este otro tiene left en 210.
En este caso, bueno, aquí tiene que decir precio regular en el caption. Y aquí en este vamos a poner promocional. Y ojo que aquí tenemos otra. En el del regular, a la propiedad value, le vamos a poner true. Los botones de opción, estos que están aquí, igual que estas casillas de verificación, también sucede lo mismo con ellas, son objetos booleanos. Entonces, los únicos valores que van a tener son falso o verdadero. ¿Qué significa? Falso, que no está marcado. Verdadero, que sí está marcado. Entonces, esa es la forma en la que trabajan. Específicamente, los botones de opción, cuando yo los tengo acá, es para que el usuario escoja de varias opciones una única opción. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, el tamaño de la pizza, la quiere pequeña, mediana o grande. Pero el usuario, el cliente no me podría decir, quiero una pizza que sea pequeña y grande. No, no se vale. O es pequeña, o es mediana, o es grande. Entonces, para eso se utilizan los botones de opción. Cuando tengo varias opciones, pero hay que escoger una única opción de todas las que tengo disponibles. En estos casos, entonces, la idea es que en esta etapa de diseño, yo a alguna de las opciones le ponga el valor verdadero y las demás queden en falso. De manera que tengamos un valor por defecto que es el que vamos a tener asignados. Porque lo que no queremos es que suceda lo que sucedería en este momento. Que yo vengo aquí y no hay nada marcado. Si el usuario no escoge nada, ¿cómo voy a hacer cálculos si no escogió y hay que escoger una opción? Entonces, para eso es que nosotros a alguno de los botones de opción le vamos a poner el valor verdadero. Entonces, en este caso me dice que para el precio regular voy a buscar la propiedad value y en value voy a ponerle true. Profe, Ajá. digamos, eso sería para evitar como el error de que la persona no seleccione. De que no escoja ninguno, exacto. Ah, ok. Exacto. Gracias. Porque digamos, en este caso, bueno, no igual, porque en este caso el precio lo vamos a calcular dependiendo de si es regular o si es promocional. Si no escoge ninguno, ¿cómo sabemos cuál es el precio? Entonces, sí, esa es la idea. Obligar a que haya siempre uno. Porque vean cómo se comporta. Si yo le hago clic aquí, que es el que está marcado, no pasa nada. En el momento en el que yo seleccione este, el otro queda desmarcado. Entonces, ven, así es como se va a comportar. Aquí solo hay dos. Si tuviera 5, es igual. Donde yo hago clic, ese se marca y todos los demás quedan desmarcados. Entonces, siempre va a haber solo uno, que es el que tenga el valor verdadero. Y ya para terminar por hoy, porque mira, ya son las 4:48, vamos a incluir un botón de comando, que es este que tengo acá. Es como el que pusimos ahora en la hoja, en la otra práctica, en la hoja de Excel. El botón de comando es el famoso botón, el OK, el aceptar, ese botoncito. Este botón de comando, en este caso, lo vamos a poner como nombre calcular BTN. Entonces aquí le ponemos en el nombre calcular BTN por ser un botón. Aquí en el caption decía calcular precio. Entonces aquí vamos a ponerle en el caption calcular precio. Y acá me dice que el left va a ser 120. El top va a ser 252. Hijo, ahí está. Y el ancho va a ser de 132. Entonces, esto es lo que tengo en este momento. Ya donde ejecuto, ya ahí cambia. Y aquí puedo escoger estos valores gracias al row source. Aquí eventualmente yo podría escribir lo que quisiera. Puedo escoger esto. En este momento no hay nada programado, entonces yo puedo hacer clic aquí y no hay nada, no sucede nada. Pero ya esto es un formulario. Como les decía antes, la idea es que se vea bonito,
no recargarlo con demasiadas imágenes, demasiados colores, ni nada, que se vea muy ordenado. Siempre tratar de que se vea muy ordenado y que sea muy claro para la persona que vaya a utilizarlo cómo es que va fluyendo la información de un lado al otro. No haya demasiado enredo. Yo soy medio obsesiva con esas cosas, entonces a mí me gusta que estén alineados y demás, pero bueno, ahí cada cual con su gusto y con todo, pero lo importante es que piensen en la persona que va a utilizar esto para que le faciliten el trabajo. Ok, por hoy vamos a dejar aquí para vernos a las 5 con la parte teórica y la próxima semana pues terminamos lo que falta, que en realidad es poquito. Lo que falta de esto, pero lo terminamos de bien hecho. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Entonces, bueno, nos vemos a las 5 en el enlace para la sesión teórica, ¿ok? Chaito, chaito.